Tanto tiempo busqué y al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Bendiciones, amada hermana. Bendiciones, hermanita Carlín. Amén. Dios le bendiga más y más, mi hermanita hermosa. Gloria al Señor, vive Cristo, nos deleitamos, nos gozamos en el amado. Precioso Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor. Recibe lo que es tuyo, Señor, toda gloria, toda honra, todo honor, mi amado. Dios mío, precioso, eres lo más hermoso, lo más importante, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque hemos sido llenos de ti, Padre amado. Dios mío, precioso. Ahora, Señor, te pedimos, te rogamos, Padre amado, que seas alimentando nuestro espíritu, Padre amado, porque queremos comer del pan de vida. Queremos beber de la fuente de vida, Padre amado, y queremos ser totalmente saciados, mi Rey precioso. Por eso te pido, Padre, que seas tú, mi amado, poniendo palabras fieles y verdaderas en mis labios, Señor, que sea tu espíritu hablando, Señor, Padre amado, a la congregación de los santos, mi Rey precioso. Te lo imploro, mi Dios, te lo imploro, mi Rey, Padre bueno y maravilloso, que aleluya, pensamiento se ha llevado cautivo a la obediencia de nuestro amado Señor Jesucristo, y que todos, Señor, estemos, Señor, atentos, oh Dios mío, a lo que tu Espíritu tiene para hablar a la iglesia. Te lo pedimos, te lo imploramos en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Sean todos cordialmente bienvenidos, amén, a este discipulado, conociendo a Jesús. Estamos por la segunda serie, el Nuevo Testamento, y hoy vamos a estar meditando en la palabra en Mateo capítulo 13. Bien, vamos a ver, a estudiar los primeros tres temas que nos habla, bendito sea el Señor, el capítulo 13 del Evangelio según Mateo. Así que invito a toda la congregación para que tenga su Biblia en mano. Bendito sea el Señor. Es muy importante, amén, que tengamos nuestra Biblia en mano, nuestro cuaderno de apunte y sobre todo que tengamos todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu dispuesto para oír palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y también invito a mis hermanas, mis hermanos que estén dispuestos, amén, ahí donde estén, que estén ahí prestando atención a la palabra, que haya dispuesto su tiempo, su espacio para centrarse en este estudio bíblico, bendito sea el Señor, para que mantengan sus manitos levantadas y así yo pueda, aleluya, bendito sea el Señor, disponer de cada una de ustedes para la lectura de la palabra. Amén, bendito sea el Señor. Yo invito a mis hermanas, mis hermanos, los que, aleluya, no tengan nada que hacer importante en este tiempo, para que se centre en el estudio de la palabra. Y yo le invito a mi hermano a que se haga parte de este discipulado que estamos llevando. Amén. Formalmente es de martes a viernes, solo que últimamente está entrando nuestro amado pastor los domingos en la tarde, y entonces corremos un día para dedicarlo a la serie El matrimonio según Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Pero esto es muy importante, que estudiemos la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a estar leyendo primeramente, aleluya, bendito sea el Señor, del verso 1 al verso 9, que nos habla acerca de la parábola del sembrador. Amén. Y voy a invitar a mi hermanita, bendito sea el Señor, Ruth, para que esté leyendo del verso 1 al verso 9. Adelante, mi hermanita.
Ay, lo siento, mi hermana. Ahora sí puede abrir su micrófono. Que no copié qué palabra, perdón. El capítulo 13 de Mateo, mi hermanita, del verso 1 al verso 9. Todos con su Biblia abierta en el capítulo 13 de Mateo, mis hermanitas, mis hermanitos. ¿Amén? ¿Sí lo ubicó, hermanita Ruth? Hermanita Carlín, yo no veo a la hermanita Ru, parece que la hubiera sacado la plataforma. Yo la tengo, hermano. Adelante, hermanita Alicia. ¿Tiene su micrófono apagado, hermana? Hermana Alicia. Ay, disculpe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le doy la palabra. Parábola del sembrador. El día salió Jesús de su casa y se sentó a armar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, cual al 100, por cual a 70, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Alabanza sea el que vive y afirmamos esa palabra, amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito sea el Señor. Y esperemos que todos tengamos los oídos abiertos y atentos a nuestro buen pastor. Amén. A nuestro amado Señor Jesucristo, que es quien nos habla a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hemos estado estudiando el Evangelio según Mateo. Bendito sea el Señor, que se centra mucho, aleluya, por cierto, a las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que los 4 evangelios hablan de la vida de Jesús, amén, de la promesa, del nacimiento y bueno, del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo aquí en la tierra, amén, hasta su crucifixión, bendito sea el Señor, y resurrección. Alabanza sea el que vive, pero cada uno de los, bendito sea el Señor, de los ministros de Dios que se dedicaron a escribir el Evangelio, bendito sea el Señor, se enfocaron en algo, bendito sea el Señor, amén, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Por ejemplo, Mateo inicia por la genealogía de nuestro amado Señor Jesucristo, o sea, él empieza hablando de la descendencia, de donde, bendito sea el Señor, vino Jesucristo de acuerdo a la promesa que el Señor había hecho a su siervo Abraham. Bendito sea el Señor, amén. Pero él inicia, aleluya, bendito sea el Señor, habla de eso, habla del ministerio de Juan, después del bautismo de Jesús, de cuando Jesús fue llevado y tentado en el desierto, y luego entra directamente al Sermón del Monte,
que es donde el Señor habla de las bienaventuranzas, y el Señor, a través de bendito sea el Señor, a través de toda esta serie de sermones, empieza a revelar el Evangelio. Empieza a revelar, bendito sea el Señor, el Evangelio. ¿Y por qué hablo de revelar? El Evangelio siempre ha existido. Bendito sea el Señor, porque Dios ya tenía un plan de salvación para el ser humano. Él sabía que el ser humano iba a desobedecer, que iba a, aleluya, bendito sea el Señor, a apartarse, que iba a necesitar una redención, y ya el Señor tenía ese plan de redención dispuesto. Bendito sea el Señor, porque Él es Dios, mi hermana, Él es Dios, y por tanto Él hace y deshace como Él quiere, porque Él es Dios, bendito sea el Señor. Y Él fue el que creó esta palabra, y Él creó esta palabra para cumplirla. Bendito sea el Señor. Amén. Y bueno, bendito sea el Señor. Mateo enfoca mucho, bendito sea el Señor, el Evangelio, en esta serie de enseñanza que el Señor empieza a transmitir, bendito sea el Señor, a cada lugar que Él iba. Bendito sea el Señor. Amén. Él está anunciando cada enseñanza que Cristo entregaba y entrega a sus discípulos, porque usted y yo somos discípulos del Señor Jesucristo. Y el que no lo sea, lo invito a que sea discípulo de Cristo, porque usted y yo estamos llamados a seguir a Cristo. Una vez que venimos al Señor, ¿qué pide el Señor? Que le sigamos. Y para seguirle, usted y yo tenemos que hacernos discípulos del Señor. ¿Y qué significa eso? Que lo que Él nos enseña lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Eso es ser discípulo. Bendito sea el Señor. Y el discípulo va a disfrutar de todos los beneficios de ser discípulo, por cierto. ¿Sabía usted, mi hermana, mi hermano, que la mayoría de los que se dicen ser cristianos no son discípulos? Y con esto no quiero decir que no sean salvos. No, hay mucha gente que se salva por la gracia y misericordia de Dios, porque la salvación es por fe y no por obras. Bendito sea el Señor. Pero lamentablemente la mayoría de los cristianos no disfrutan del Evangelio porque no se dedican a ser discípulos, es decir, a vivir conforme a la palabra. Porque el Señor, en su misericordia, salva a las almas. A quien Él quiere los salva. Esto no es, aleluya, bendito sea el Señor, de quien quiera ni de quien corra, dice la palabra, sino de quien Él tiene misericordia. Como Él le dijo a su siervo Moisés, tendré misericordia de que tenga misericordia, me compadeceré de quien me compadezca. Él es Dios. Hemos sido escogidos ante la fundación del mundo. Dios lo conoce todo. Bendito sea el Señor. Pero los discípulos, a diferencia de los, bendito sea el Señor, de la multitud, ¿no? Porque estoy hablando, la multitud le seguía al Señor, dice la palabra. Cuando Él en principio su ministerio y Él empieza a predicar y empieza a manifestar la gloria de Dios, multitudes le seguían. Pero ¿sabe cuántos de esas multitudes eran discípulos? Unos pocos. Y hasta el sol de hoy es así. Hay multitudes que escuchan la palabra y que se dicen ser cristianos y han recibido milagros y manifiestan, bendito sea el Señor, dones y talentos que Dios repartió a cada uno. Pero lamentablemente, de toda esa multitud, pocos son discípulos. Y ahora yo le pregunto, mi hermana,
Y le pregunto, no para que me responda a mí, sino para que se responda a usted mismo como una especie de autorreflexión. ¿Somos discípulos? Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que mi hermana, mi hermano, queremos vivir las bondades del Señor, queremos disfrutar de todos los beneficios que la palabra manifiesta. Aleluya, gloria a Dios. El secreto es hacerse discípulo. Mira que el Señor le decía a sus discípulos, con todos los demás, hablaba en parábola, pero a sus discípulos les revelaba. Es decir, le daba el entendimiento de lo que él hablaba para el público en general. Bendito sea el Señor. Y esto me recuerda a un sueño que me gusta contarlo cada vez que el Señor me lo trae a memoria. Bendito sea el Señor. Aleluya. De lo que es tener la revelación de la palabra, el entendimiento, que tiene por supuesto mucho que ver con la llenura del Espíritu Santo, porque están totalmente relacionados. Dios mío, bendito sea tu nombre, aleluya. Y en ese sueño yo me vi primeramente cruzando un puente. Segundo, después del puente y conectado al puente, de hecho, había un gran supermercado que tenía 2 puertas. Una puerta que estaba, bendito sea el Señor, cerrada en forma de cárcel, y había otra puerta que estaba abierta y no tenía cerrojos. Bendito sea el Señor. Pero, curiosamente, la mayoría de las personas estaban en la puerta cerrada, tras reja, totalmente desesperado pidiendo por comida, que se le diera comida, porque en ese lugar se estaba repartiendo fideos en específico. No sé cómo lo conocerán en las diferentes culturas aquí, bendito sea el Señor, representadas. Puede ser que usted lo conozca como espagueti, como fideos, como, bendito sea el Señor, pasta. Diferentes nombres tiene, bendito sea el Señor. Pero en el sueño era eso. Y yo veía claramente que habían 2 filas. Bueno, había una fila en realidad, porque el que estaba en la puerta abierta, el que entraba por la puerta que estaba abierta, se le daba automáticamente bendito sea el Señor, el paquete de fideo. Y los que estaban en la otra estaban desesperados, como que peleando uno con el otro para obtener ese fideo. Y yo observé y yo me preguntaba a mí misma, bueno, ¿y qué le pasa a esta gente? ¿Por qué están por allá todos amontonados si por aquí la puerta está abierta y lo están entregando directamente? Y por cierto, mis hermanas, mis hermanos, uno de los que estaban ahí en esa cola tras reja era mi esposo. Y otra hermana mía que también se fue de la iglesia en el mismo tiempo que mi esposo, curiosamente. Bendito sea el Señor. Y yo entro directamente, me dan el fideo y yo me devolví. Yo me devolví porque yo pensé dentro de mí, dije, ay, yo me voy a comer esto así, sin nada. Y yo me devuelvo y le digo a la persona que está repartiendo, oye, ustedes por ahí no tienen una salsa, algo con que se le pueda acompañar a este fideo, porque es que comer fideo solo es como desagradable, ¿no? Decía yo de salía, miren mi tierra, salío, nunca falta un salío, ¿no? Bendito sea el Señor.
Y la persona que está repartiendo dejó de repartir y me quedó mirando y empezó a reírse. Y estaba otra persona a su lado repartiendo y también empezó a reírse. Y después que se rieron, me dieron la salsa en la mano. Y entonces yo agarro mi salsa, me río también. Pero de repente me dio curiosidad de saber, ¿no? ¿Por qué se reía? Y me devuelvo y le digo, oye, ¿por qué te ríes? ¿Y por qué no están repartiéndole la salsa a los demás? Y se quedan mirando uno al otro, los que estaban repartiendo, y se vuelven a reír. Y yo les digo, no, oye, pero no te rías, dígame, revéleme el secreto. Y entonces uno de los que estaban ahí me dice, lo que pasa es que el fideo orden de repartírselo a todos, pero la salsa es exclusiva para los que los piden. Y mientras no se pida, no se da. Ay, santo, gloria a Dios, aleluya. Yo cuando me levanté de ese sueño, estaban empezando el problema en Venezuela, se estaba empezando a poner la situación crítica, y yo me desperté de ese sueño y yo, ay, Dios mío, estoy ya psicoseada de este asunto, de lo que está pasando en el país. Y viene el Señor y me habla y me dice, no, esto no tiene nada que ver con lo que está pasando en el país. Abre la Biblia. Y yo, ¿qué, Señor? Abre la Biblia. Yo me retiré, me siento en la mesa y abro la Biblia y me salió el Padre Nuestro. Y el Espíritu Santo, que es bien específico, me dijo, vete al último verso. ¿Y qué dice el último verso? Yo no negaré mi espíritu a quien me lo pida. ¿Y quién es el que revela la palabra, mi hermana, mi hermano? El Espíritu Santo. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Para poder entender esta palabra hay que hacerlo en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu hay que estar lleno del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Y ese, bendito sea el Señor, es lo que le falta a la mayoría. Porque hay mucha gente que se interesa por la Biblia. De hecho, hoy en día nadie tiene excusa. Y la mayoría de la gente tú le hablas de la Biblia y sabe de la Biblia, pero no la entienden. Y entonces pasa como Dios le decía a los fariseos. Ustedes hablan de lo que no entienden. ¿Por qué? Porque están cegados. El Señor les manifestó a los fariseos que ellos estaban cegados porque su corazón estaba endurecido, porque no habían abierto su corazón a Dios. No le habían conocido verdaderamente a Dios. Y es porque el Señor tampoco se había revelado. Pero con la llegada de Jesús, bendito sea el Señor, llegó ese alumbramiento. Ese Dios que antes era desconocido, ahora se ha manifestado al mundo a través de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Y a eso vino Cristo, a revelar al Señor a nuestras vidas. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, vamos a centrarnos hoy en el tema de las parábolas. Porque la parábola, bendito sea el Señor, que es una metáfora, que es una manera de expresar o de comunicar a un lenguaje sencillo, transmitir un mensaje. Aleluya, bendito sea el Señor. Aquí el Señor nos está mostrando, bendito sea el Señor, la manera
de cómo realmente debemos, la manera correcta en la cual debemos interpretar la palabra de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, él manifestó que todas las cosas, bendito sea el Señor, que antes acontecieron, refiriéndose al Antiguo Testamento, eran sombra de lo que había de manifestarse. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito sea el que vive. ¿Y por qué él decía eso? Bendito sea el Señor. Estoy hablando, mis hermanas, mis hermanos, en Colosenses 2:17. A ver, ¿alguna hermanita Yumara, mi hermana, me puede leer Colosenses 2:17, mi hermana? Voy, hermanita, voy. Gloria a Dios, aleluya. Y como discípulos tenemos que aprender a manejar la Biblia, mi hermana, mis hermanos. Aquí estoy. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Alabanza, alabanza, alabanza. De hecho, en el apóstol Pablo aquí está manifestando a través de esta carta a los colosenses lo que es la plenitud de vida en Cristo. Y si leemos desde el verso 8, nos vamos a dar cuenta que él empieza hablando: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros sois completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si viviésemos en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gastes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen en verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de todas estas cosas, mis hermanos, mis hermanos? Porque en la ley mosaica, bendito sea el Señor, la ley de las obras, por decirlo de alguna manera, el pueblo de Israel estaba obligado a hacer un sinfín de rituales.
Y todos estos rituales que hacía el pueblo de Israel, en realidad el pueblo de Israel no lo entendía por qué lo hacía. Ellos se hicieron dependientes a hacer estos rituales creyendo que de esa manera ellos recibían redención, justificación ante Dios. Y se acostumbraron a ello. Cuando el pueblo de Israel, aleluya, bendito sea el Señor, recibe la palabra de Jesús y empiezan a convertirse al evangelio, empieza a haber un choque, porque estaban tan ligados, bendito sea el Señor, a los rituales judíos, que siguieron haciendo los rituales. ¿Y por qué lo hacían? Porque todavía no habían entendido, no comprendían verdaderamente. Todavía el Señor no le había sido revelado. Bendito sea el Señor. ¿Por qué mi hermana? ¿Por qué mi hermano? Después que el Señor paga el precio en la cruz del Calvario, que Él resucita, que Él se revela resucitado al pueblo, que Él le da revelación de la ley. Porque cuando Jesucristo, aleluya, resucita y se le aparece a sus discípulos, Él empieza a entregar una serie de revelación de la Biblia. Bendito sea el Señor. Y les pide, les encarga que por favor esperen al Espíritu Santo. Esperaran ese momento donde ellos iban a recibir la promesa y de ahí en adelante empezó en realidad el ministerio de la Iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué les digo todo esto, mi hermanita? Bendito sea el Señor, mis hermanos, para hablarles de la parábola del sembrador. Porque la parábola del sembrador habla totalmente de la palabra. Se refiere precisamente a la palabra desvelada y velada. Bendito sea el Señor. Y esto no es leer por leer, mi hermano. Bendito sea el Señor. Yo no vine aquí a entretener a nadie. El Señor me ha enviado para enseñar palabra. Bendito sea el Señor. Para que profundicemos en ella. Para que conozcamos verdaderamente al Dios que servimos. Y pongamos en práctica esta su palabra, que es lo que realmente nos va a bendecir, mis hermanas, mis hermanos. Porque bendito sea el Señor. Jesucristo lo dijo. El que mi palabra guarde, este será mi discípulo. Lamentablemente la mayoría que se dice ser cristiano no son discípulos, así como pasó en aquel entonces, que le seguían multitudes y multitudes, pero la mayoría estaban centradas en los pancitos, en los pececitos y en los milagros que recibían, ya sea salud o liberación. Pero ¿quiénes estaban interesados en conocer a Jesús? En aprender de Él. ¿Quién lo admiraba y quería ser como Él? Contados, mi hermana. Y un discípulo hace lo que su Señor hace. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y recordemos, mis hermanas, mis hermanitas, en los capítulos que estamos estudiando, bendito sea el Señor, cómo el Señor empieza a hablar del Evangelio.
¿Y de qué manera lo hace el Señor? Hablando directamente al corazón de los hombres, manifestando lo que había en el corazón de los hombres. Bendito sea el Señor. Y enseñándole a sus discípulos que debían, bendito sea el Señor, ser transformados. Porque como estaban, no estaban bien. Porque primeramente el Señor está convenciendo a sus discípulos de pecado. O sea, le está manifestando el pecado que mora en ellos y los está llevando al arrepentimiento. De manera que sus discípulos abrieran su corazón a Él y se dejaran transformar por la palabra que Él les estaba entregando. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están acá? Bendito sea el Señor. Recordemos que lo último que aprendimos del capítulo 12 fue quiénes son los verdaderos hijos de Dios, ¿no? ¿Quiénes son su familia? Y él se refería al ejemplo de su madre y sus hermanos, bendito sea el Señor, terrenales. Sin embargo, él extendió su mano hacia sus discípulos. ¿A quién señaló el Señor como su familia? A sus discípulos. Él extendió sus manos a sus discípulos y él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Contextualizar la palabra tenemos que, aleluya, bendito sea el Señor, meditar en ese momento. Visualizar ese momento, mi hermana, mi hermano. Él estaba allí con sus discípulos entregándole una serie de enseñanzas. Y luego de eso le viene a buscar su madre y sus hermanos terrenales. Y el Señor, bendito sea nuestro Rey, siempre estaba enseñando a sus discípulos. Todo lo que pasaba era una enseñanza. Y les dijo, me busca mi madre y mis hermanos. Bueno, estos son mis hermanos, mi madre. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego de eso, bendito sea el Señor, dice que aquel día, o sea, aquel día en que Él le dice a sus discípulos lo que les dijo, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente que estaba en la playa. Bendito sea el Señor. Y por eso, bendito sea el Señor, explico el Evangelio. Amén, bendito sea el Señor. Porque todo esto sucedió, bendito sea el Señor, partió del Sermón del Monte. ¿Y el Sermón del Monte dónde se encontraba? Bendito sea el Señor. En Galilea. Bendito sea el Señor. Y estas tierras estaban junto al mar de Galilea. Y ahí específicamente se encontraba el Señor dando toda esta serie de enseñanzas. Porque si meditamos, mi hermana, mi hermano, son una serie de enseñanzas. Aleluya.
Y entonces el Señor empieza a entregar un mensaje que empieza por la parábola del sembrador. Dice que había mucha gente. Dice que le habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió al sol. Se quemó, pero salido al sol, perdón, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual al 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí el Señor está hablando directamente, refiriéndose al corazón del ser humano, mi hermana, mi hermano. En este contexto, la tierra representa el corazón del ser humano. Bendito sea el Señor. ¿Y de qué manera cada quien recibe la palabra? Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿por qué los llevé? Se preguntarán, ¿no? ¿Por qué los llevé a Colosenses 2? Bendito sea el Señor. ¿Y por qué hago mención de la sombra, que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir? Porque todo lo que aconteció estaba anunciando a nuestro libertador, a Jesucristo. Todo lo que se le pedía hacer al pueblo de Israel, bendito sea el Señor, es un recordatorio de que Cristo había de venir. Y por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de pasar por la cruz, bendito sea el Señor, Él da un mandamiento nuevo, bendito sea el Señor, en cuanto a obras, ¿no? O rituales, podemos decirlo de esa manera, rituales. Bendito sea el Señor. Porque el pueblo de Israel tenía que celebrar la Pascua, tenía que el Purín, que no sé qué tantas cosas hacía, bendito sea el Señor, y ellos hacían el sacrificio bendito sea el Señor, de los animalitos, y hacían el pan de la propiciación, y todas estas cuestiones que ellos hacían, y la circuncisión, y todo esto ellos estaban por ley obligados a hacerlo. Pero el Señor les pide a sus discípulos que hagan dos cosas en memoria: el bautismo y la celebración de la Cena del Señor. Ya ellos no tenían que, bendito sea el Señor, ya no tenían que los levitas hacer los sacrificios y celebrar todas estas celebraciones y todas estas fiestas y la circuncisión y todas estas cosas, ya no era necesario hacerla. ¿Por qué ya no es necesario hacerla? Porque ya Jesucristo pagó el precio. Todo eso era recordatorio de la profecía que había de cumplirse, del sacrificio perfecto que el Padre ya tenía en mente y había manifestado que pasaría. Ya todo eso se había cumplido. Por tanto, no tenía ningún sentido hacer toda esta serie de cosas. Bendito sea el Señor. Pero el pueblo de Israel no entendían realmente por qué hacían eso. Ellos todo lo hacían, por decirlo de alguna manera, literal. Pero no estaban viviendo la ley
en el espíritu, sino que la estaban viviendo en la carne. Por eso, mis hermanas, mis hermanos, sin el Espíritu de Dios no podemos conocer a Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos revela a Dios. Y por eso Cristo tenía que morir. Y por eso Cristo tenía que ascender a la gloria de Dios. Y Él le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que enviemos otro consolador. El Señor manifestó que Él les enseñaría las cosas, que Él los guiaría a toda verdad y a toda justicia, que Él le mostraría lo que habían de hacer. Y por eso que el que no se hace discípulo de Dios, bendito sea el Señor, no se preocupa por la llenura del Espíritu Santo, ni por vivir una vida en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y el problema es que cuando no se está en el Espíritu, se está en la carne. Y en la carne no se puede entender nada. Y sin entendimiento no se puede vivir la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor le habla a todo ser humano por parábola. Es decir, de un lenguaje que en la carne nadie puede entender. Bendito sea el Señor. Porque la revelación de esta palabra es para los redimidos. Y los redimidos son aquellos que reciben a Cristo como su Salvador y como su Señor. Hay dos cosas, mi hermana, mi hermano. Hay que recibir a Cristo como Salvador, pero también como Señor. Es decir, yo recibo el sacrificio que hizo Cristo como mi medio de justificación ante Dios. Es decir, que yo acepto que a través de esa sangre mis pecados han sido borrados ante Dios. Pero segundo, para que eso se mantenga vigente, yo tengo que aceptar el señorío de Cristo. Es decir, ya yo no puedo vivir como vivía antes. Tengo que vivir según el señorío de Cristo. Y es ahí cuando nos hacemos verdaderamente discípulos. No es solo simplemente hacer una confesión y ya. No. Hay que seguir a Cristo. Y para seguir a Cristo, yo tengo que conocer la voluntad de Cristo. Yo tengo que entender su palabra. Por eso que Dios le habla a Daniel. Vámonos al libro de Daniel. Porque este tema de la parábola es muy profundo, mi hermana. Tenemos que entenderlo, ¿me? Porque eso es lo que el Señor quiere, que profundicemos en su palabra y entendamos. Aleluya. Gloria al Señor. ¡Ay, santo! Libro de Daniel, uno de mis libros. ¡Wow! No sé cuántos años estudié este libro. Bendito sea el Señor y lo sigo estudiando. Que cada día aprendo algo nuevo. Bendito sea el Señor. Y Daniel capítulo 12. Bendito sea el Señor. Voy a leer desde el principio, amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo.
Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Es hermoso lo que el Señor aquí bendito sea el Señor, le revela a Daniel. ¿Por qué el Señor le revela esto a Daniel? Yo les digo, mis hermanas, mis hermanos, que de todos los personajes bíblicos, obviamente después de Cristo, porque Cristo es el centro de todo, pero hablando de mortales como usted y como yo, uno de los que yo más admiro del Antiguo Testamento es al siervo Daniel, al profeta Daniel, al sacerdote Daniel. Y del Nuevo Testamento lo comparo con Ana la profetisa. Bendito sea el Señor. Y también con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a ser intercesores del pueblo de Dios. Daniel amaba tanto su Dios que él amaba a su pueblo, al pueblo de Dios. Porque el que ama a Dios, ama a su pueblo. Por eso el Señor dice que tenemos que amarnos. Porque si no nos amamos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Eso es inconcebible. Daniel dedicó su vida a Dios y él fue un intercesor de corazón. Tanto es así que la palabra manifiesta que Daniel intercedía por el pueblo 3 veces al día. Y él oraba viendo al pueblo de Israel. Él dirigía su mirada al pueblo de Israel. Doblaba su rodilla y oraba a su Dios a favor de ese pueblo. Y él hacía cilicio por ese pueblo. Y el Señor le dice a Daniel, Daniel, desde que tú dispusiste tu corazón en entender, o sea, entender el propósito de Dios. ¿Por qué el Señor le dice a Daniel que dispuso en entender? Porque Daniel comprendió por qué el pueblo estaba en esclavitud. Daniel, a diferencia del resto del pueblo, que lo que hacía era quejarse y no entendía el porqué de los procesos, Daniel un día se arrodilló y reconoció ante su Dios y dijo, Señor, yo reconozco que yo he pecado y tu pueblo ha pecado y que no somos merecedores. Mas yo apelo a tu misericordia, porque tú eres misericordioso. Y cuando a ti clamamos, tú nos escuchas. Cuando Daniel hace esa oración tan poderosa, el Señor envía revelación. Porque él se humilló ante su Dios y dispuso su corazón en entender por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo. Por eso yo les digo a ustedes, mis hermanitas, mis hermanitos, más que quejarse en el proceso, hay que preguntarse y cuestionarse qué hice o qué no hice que me llevó aquí. Entonces usted tiene que humillarse. Yo tengo que humillarme, arrepentirme y pedirle al Señor que me revele qué hice mal y qué estoy haciendo mal. ¿Y qué debo hacer para que esto cambie? Y eso es lo que pasó con Daniel. Y Daniel tuvo una gran batalla espiritual.
que no tuvieron otros profetas. Porque bueno, los otros profetas tuvieron diferentes, bendito sea el Señor, misiones, ¿no? Digámoslo de esa manera. Pero la misión de Daniel es una misión muy particular, porque a Daniel se le reveló, bendito sea el Señor, bendito sea el que vive, el gran plan de redención que tenía Dios para liberar al pueblo. Y por eso es que el Señor le dice en el capítulo 12 a Daniel, bendito sea el Señor, que en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el verso 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bendito sea el Señor. Y bueno, mi hermana, ¿usted no se ha dado cuenta? Bendito sea el Señor, que desde que entramos en particular, del año 2000 para acá, me atrevería a decir, todo está acelerado. Antes, para que la ciencia lograra alcanzar algo, había mucho tiempo de diferencia. De hecho, cuando salió el primer teléfono celular, por dar un ejemplo, bendito sea el Señor, más que estemos más relacionados. De que salió uno a que salió el otro pasó mucho tiempo. Pero ahora esto pasa cada rato, los cambios son muy bruscos. Bendito sea el Señor. Nunca antes la ciencia se había manifestado tanto como ahora. Exacto, los tiempos se están cortando, todo es más rápido. Y el Señor le había revelado todo esto a Daniel. Pero donde quiero que nos enfoquemos, bendito sea el Señor, es en la promesa de la liberación que Dios le entregó a Daniel y habla del entendimiento. Y del entendimiento lo relaciona con el alumbramiento, el resplandecer. Bendito sea el Señor. Bendito sea el que vive. Aleluya. Y el verso 10 dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Gloria a Dios, aleluya. Mi hermana, Jesucristo dijo a Nicodemo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Y por qué todo esto, mi hermana? ¿Por qué digo todo esto? Porque el Señor hablaba en un lenguaje, estaba hablando en un lenguaje que nadie entendía. De hecho, sus discípulos, cuando escucharon la parábola del sembrador por primera vez, en ese momento que Dios le habló a todos, ellos no lo entendieron tampoco. Bendito sea el Señor. Ellos lo entendieron cuando el Señor les manifiesta, les da la revelación.
Bendito sea el que vive. ¿Y por qué digo todo esto, mi hermana, mi hermano? Porque recordemos que Dios le estaba hablando primeramente a los judíos. Jesús principia su ministerio, dice, de hecho él decía que él fue enviado a las ovejas desviadas de Israel. Y él primeramente llama al pueblo de Israel, les habla al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Y muchos de los que seguían al Señor, que estaban siguiendo al Señor, eran fariseos, eran escribas, es decir, gente que conocía la ley y seguía la ley. Y según ellos estaban bien ante Dios porque ellos seguían los mandamientos de Moisés. Pero el Señor les habla a esos que seguían la ley de Moisés, pero a ellos los acusaba de tener su corazón endurecido y los acusaba de hipócritas porque no vivían lo que predicaban. Y el Señor manifiesta que no lo vivían precisamente porque no lo entendían. La mayoría de los que se dicen ser cristiano evangélico no son discípulos porque no han entendido la palabra. Y como no la han entendido, no la practican. Porque para entenderla y para practicarla hay que hacerlo en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y para que tuviéramos el Espíritu, se pagó un gran precio, mi hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, vamos a continuar, amén. Vamos a continuar el estudio leyendo la otra parte, el propósito de las parábolas. Así que vamos a leer ahora del verso 10 al verso 16 y le pido a hermanita Alejandra para que lo lea, amén. Amén, hermana. Del verso 10 al 16, mi hermana. Al 17, mi hermanita, en realidad. Ok. Vamos a corregir acá. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justas desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús explica la parábola del sembrador. Ahí está, Amén. hasta ahí, mi hermanita, hasta el verso 17. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Tremendo lo que el Señor está revelando acá, porque de hecho habla de los profetas. Porque los profetas no vieron que cumplirse lo que ellos estaban anunciando.
¿Y a quién estaban anunciando? Al Mesías. Y ellos estaban viéndolo cara a cara. Y por eso el Señor les llama a ellos bienaventurados. Bendito sea el Señor. Porque en aquel entonces el pueblo tenía era la promesa. Pero en este momento se estaba cumpliendo esa promesa. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y en Cristo se cumplieron, en la venida de Cristo se cumplieron la mayoría de todas esas profecías. Pero el pueblo de Israel no lo podía ver. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en la carne. Y el Señor lo quiso así. ¿Por qué? Por causa de los gentiles. Porque nuestro Dios maravilloso usó a su pueblo para traernos salvación a los gentiles también. Y por eso el pueblo de Israel no recibió a la primera Cristo como lo recibió. Aleluya, bendito sea el Señor, los gentiles. Alabanza sea el que vive. Hasta ese momento y hasta hoy. Porque la mayoría del pueblo judío sigue esperando al Mesías. Pero cada día el evangelio es más expandido por el mundo entero. Y la profecía se está cumpliendo tal cual. Israel fue dispersado por el mundo entero. Lo dejaron sin su tierra. Luego, bendito sea el Señor, en un determinado tiempo, se vuelve a constituir Israel como una nación y empiezan a volverse. Todo esto se está cumpliendo, mi hermana. Todo esto en paralelo. Aleluya, bendito sea el Señor. De hecho, el primer ministro de Israel afirmó públicamente que él reconocía que el pueblo cristiano era el mayor apoyo que tenía la nación de Israel. Aunque ellos no han aceptado al Mesías todavía, en su gran mayoría estoy hablando. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué lo digo esto, mi hermana, mi hermano? Porque el Señor le estaba hablando primeramente al pueblo judío, a un pueblo que conocía la ley supuestamente y se basaban en la ley, pero todavía no tenían la revelación espiritual, porque todo lo estaban viendo en la carne. Pero a ellos, sus discípulos, sus primeros discípulos, que tenían un papel también importante porque ellos, el Señor los puso por columna. Recordemos que nuestro amado Señor Jesucristo es el cimiento, es decir, lo que sostiene una obra. Vamos a poner que en un templo se hace un cimiento, la base, y de ese cimiento se levantan columnas. En una construcción pasa eso, ¿verdad? Y entonces el Señor es el cimiento y los primeros discípulos, que fueron los apóstoles, los 12 apóstoles, eran las columnas. Son las columnas.
Y base a todo eso se empezó a formar la iglesia. Bendito sea el Señor. Y a los que se le estaba dando la revelación en específico era a los apóstoles. Y él les decía, a ustedes en este tiempo se les ha dado a ustedes a conocer los misterios de Dios. Pero ellos no se les ha dado. Bendito sea el Señor. Y entonces el Señor empieza a decir, bueno, cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y por esto le hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Bendito sea el Señor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. O sea, el corazón del pueblo estaba en la carne. Bendito sea el Señor. Y por eso ellos no podían entender y convertirse. Mira que Dios relaciona el entender con el convertirse y con la sanidad. Por eso, mi hermanita, mi hermanito, les digo que si no entendemos, no podemos, bendito sea el Señor, aplicar la palabra a nuestra vida. Y por tanto, el que no vive la palabra no recibe una completa sanidad. Por eso es que muchos hoy en día están heridos. La mayoría de las ovejas del pueblo en general está herido. Está como el Señor decía, manifestaba, de bendito sea el Señor, de ese pueblo abandonado, ¿no? Que estaban patiquebradas, las ovejitas que estaban heridas, y el Señor se refería a los malos pastores. Y de hecho esa profecía la vivimos hoy en día. Porque la mayoría del pueblo está desentendido. Bendito sea el Señor. Porque lamentablemente la mayoría de los líderes hoy en día están más pendientes de los beneficios físicos que tienen como ministros. Bendito sea el Señor, es decir, viviendo de los bienes materiales que del bienestar de las ovejas que le fueron encomendadas de parte del Señor. Esa es la realidad lamentable. Pero el que realmente, bendito sea el Señor, ama, va a hacer lo que hacía Daniel, lo que hacía el profeta, bendito sea el Señor, el apóstol Pablo, que dedicó su vida, bendito sea el Señor, para enseñar y ministrar al pueblo. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pablo se aseguró de levantar líderes llenos del conocimiento y de la llenura del Espíritu Santo. Porque sabía que de esa manera el pueblo iba a permanecer en pie. Y a cada uno de estos líderes el apóstol Pablo le encargó que debían guardar esa palabra, guardarse de vivirla y enseñarla a otros. Y de cuidarse de no apartarse. Y de no prestarse para desviar al pueblo. Bendito sea el Señor. Pero en este entonces, el Señor empieza a revelar la palabra a los apóstoles. Bendito sea el Señor.
Alabanza sea el que vive. Y el Señor les aclara que a ellos se le había dado saber estos misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque todavía el Señor no había, bendito sea el Señor, sufrido la cruz y resucitado. Y no había llegado la promesa aún del Espíritu Santo. Pero había unos pilares que el Señor tenía que preparar antes de partir a la gloria del Padre. Y era que Él tenía que preparar a estos discípulos, a estos apóstoles. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza sea el que vive. Entonces no es casualidad que la mayoría que le seguían hasta ese entonces no entendiera. Porque de hecho, esa era la idea principal de las parábolas, que no entendieran. Pero iba a llegar el momento en que se le iba a revelar esa palabra a los que recibieran el sacrificio de Cristo y el regalo, el don de Dios, que es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a la última parte que vamos a estudiar hoy, y es que Jesús explica la parábola del sembrador. A ver, otra hermanita que no haya participado de las que están acá, que pueda leer del verso 18 al verso 23. Hermanita Carly, si no lo leo yo. Adelante, mi hermanita Yumara. Comienza en la 18 al 23, mi hermanita. Verso 18 al 23. Sí. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces aquí el Señor le está hablando a sus primeros discípulos, que recordemos los primeros discípulos fueron los apóstoles. El Señor se dedicó exclusivamente a los apóstoles porque ellos eran los pilares de la iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro? Y voy a hacer aleluya, bendito sea el Señor, un paréntesis, amén. ¿Por qué ustedes creen que Pedro, cuando habló y dijo, Señor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué le dijo al Señor? Has hablado lo que recibiste directamente de mi Padre. Bendito sea el Señor. Ellos hablaban de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ¿por qué? Porque Dios tenía un propósito específico con los apóstoles, así como lo tuvo con los profetas, que puso palabra del Espíritu en su boca.
Bendito sea el Señor. Porque cada vez que Dios hablaba por medio de un profeta era el Espíritu Santo hablando. Todo lo que se escribió salió del Espíritu de Dios. A pesar que todavía no se había recibido redención y no se había cumplido la promesa o no habían recibido, bendito sea el Señor, la promesa del Espíritu Santo. Recordemos que la promesa es de que Dios quiere habitar en sus hijas e hijos. Pero para que Dios habite en usted y en mí, nosotros tenemos que hacernos discípulos. Por eso que el Señor dice que ellos vivirían en aquellos que cumplieran su ley. Y bueno, sobre eso tendríamos que hacer un estudio completo, porque la palabra habla infinidades de veces de eso, sobre eso. Como Cristo mismo le habló a sus discípulos y le dijo que el que guardara su palabra, que el que cumpliera su palabra, su Padre le amaría, su Padre habitaríamos en ustedes. Y el Señor Jesucristo, más que nadie, siempre se enfocó en su palabra. Bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive. Aquí el Señor no les a sus apóstoles, a sus discípulos, porque estamos hablando del discípulo, ¿no? Recuerda que los discípulos de Jesús literalmente, o sea, físicamente fueron sus apóstoles. Bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive. Y Él no les hablaba por visiones, por ejemplo, y por sueños, que eran muchos de los medios que bendito sea el Señor, que el Señor se manifestaba a través de los profetas, por ejemplo. El Señor le está entregando de tú a tú la palabra y le está enseñando de tú a tú la palabra. Y esos son los discípulos. ¿Por qué les enseño todo esto, mi hermanita, que pareciera más metáfora que otra cosa, no? Ay, mi hermana está como un poquito enredada. Mi hermana es mi hermano, porque estamos en tiempo peligroso, en tiempo de mucha apostasía y de mucha fábula. La mayoría del pueblo se está torciendo porque se está yendo tras las fábulas y están creyéndole más a una visión por aquí, una visión por allá, un sueño por aquí, un sueño por allá, que a la palabra. Entonces se están desenfocando de la palabra. Y eso ha traído confusión a la iglesia. Y también se lo digo por experiencia propia, mi hermana, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Porque si me pongo a hablarle de mis experiencias espirituales, sobrenaturales, pasaríamos horas y horas y días y días. Pero con todas esas visiones, con todos esos sueños, con todas esas experiencias, yo nunca me había convertido. Yo pasé muchos años de mi vida desviada como las ovejas descarriadas de Israel. Pero cuando yo empecé a ponerle cuidado a esta palabra y hice como el profeta Daniel, dispuse mi corazón en entender y vivir mi vida conforme a su voluntad, ahí es que vi el cambio. Ahí es que empezaron a cumplirse las promesas de Dios en mi vida. Ahí empecé a gozar de los beneficios de ser discípulo. Bendito sea el Señor.
Y años atrás, pongámosle no mucho, unos 2 años atrás, hubiesen conocido a la hermana Carlín de las profecías, de las visiones, de las liberaciones y demás. A la sensacional hermana Carlín que le seguían multitudes. Pero esta nueva versión de la hermana Carlín no son muchos los que le prestan atención. Pero gloria a Dios por los pocos, porque los entendidos resplandecerán, dice la palabra. Gloria a Dios. Y aquí lo que buscamos, mi hermana, mi hermano, es una transformación. Ya yo me cansé de tanto show, por decirlo de alguna manera. Porque estuve tanto tiempo entretenida que mi hogar se vino abajo. Y ya yo no quiero volver a pasar por lo que pasé. Yo quiero construir mi vida en la roca. Yo quiero tener una familia totalmente convertida a Cristo. Yo quiero ser como el discípulo Josué, porque eso fue lo que me mostró el Señor cuando empecé este proceso con mi esposo. Me mostró al siervo Josué. Y me dijo, te voy a enseñar a ser como mi siervo Josué. Y usó a mi esposo, bendito sea el Señor, para hacerme su discípula. Gloria a Dios, aleluya por ello. Por eso me regocijo en Dios. Porque lo que no viví en años en el Evangelio, lo estoy viviendo ahora. Y no lo cambio por nada ni por nadie lo que tengo hoy. ¿Cuántos años en el Evangelio? ¿Cuántas veces yo? ¡Ay, santo! Pero nunca había tenido tanta libertad como la tengo ahora. Entonces la mayoría de los hermanos lamentablemente se fastidian con los discipulados. ¿Y por qué eso sucede? Porque se está como la mayoría, la corriente, la masa, que busca fábula, porque tienen comezón de oír, y es porque el corazón está embotado, porque el corazón está en carnal, dejándose llevar, seducir por los deseos pecaminosos del corazón. Y mientras más, aleluya, se esté en eso, bendito sea el Señor, más atención se le presta a la fábula. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ana Carlín, Dígame, mi amada. en Colosenses 2 está como un tipo de anagrama lo obtuve desde el verso 17 hacia arriba. Es como una guía, un mapa, por así decirlo. Lo que pude obtener de él, dice, lo que ha de venir el cuerpo de Cristo en comida o bebida, días de fiesta o de reposo, triunfando en la cruz, anulando que había contra nosotros, todos los pecados perdonados, os dio vida, mediante la fe en el poder de Dios. En la circuncisión de Cristo, el cuerpo pecaminoso carnal, estáis completos en él, porque él habita en el mundo, y confirmaos en la fe en el Señor Jesucristo, en la firmeza en vuestra fe, que nadie os engañe. La sabiduría y el conocimiento de Dios, el Padre, y de Cristo, sostengo por vosotros. Es como un tipo de anagrama que, si lo vemos de abajo hacia arriba, es como una guía de lo que va a venir o lo que estamos pasando ahora. Gracias, mi hermana.
Amén, gloria a Dios. Interesante aporte. Amén. Pues el Señor me llevó, fue el Espíritu que me llevó a Colosenses. Amén. Gloria a Dios. Porque es que es verdad, mi hermana. Lamentablemente, la mayoría de la iglesia no se ha convertido porque está en la carne, porque no ha muerto a sus delitos y pecados. Y la mayoría de la gente, incluyendo los que han llegado a este ministerio, es buscando saciar su carne. Y porque le quitaron el pedacito de bistec, entonces andan sufriendo. Bendito sea el Señor. Como aquel dependiente, el drogadicto, por ejemplo, el alcohólico, que se consuelan en algo que lo está destruyendo, por cierto. Bendito sea el Señor. Pero el Señor usó y está usando el proceso en que estamos hoy para llevarnos a su verdad. Para que ya se deje esa ceguera espiritual. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso, mi hermana, mi hermano, enfoquémonos más en estudiar la palabra, en conocer y en dejarnos transformar a través de la comprensión de la palabra, que buscando distracciones. Porque usted sabe cuántas religiones hay por las benditas visiones y supuestas revelaciones. Cuando la revelación está en la comprensión de la palabra, cuando la palabra de Dios se refiere a revelaciones, se refiere a la comprensión de la palabra. No a que un ángel del cielo va a venir y le va a decir algo distinto que lo que está aquí está escrito, no. Es que el Señor nos da comprensión de lo que ya está escrito. ¿Y cuántas religiones más se tienen que levantar, mi hermano? Lamentablemente, desde que nuestro Señor Jesucristo partió con el Padre hasta hoy, se han levantado no sé cuántas falsas, bendito sea el Señor, religiones con falsos profetas. Porque si usted se pone a detallar, cada religión tiene un profeta, un supuesto profeta, que es el que reveló la verdad. Los islámicos, los musulmanes, los testigos de Jehová, y bueno, supuestos testigos de Jehová, los mormones y no sé qué, todos ellos, vino un profeta y les reveló no sé qué cosa, hicieron un libro nuevo y esa es la revelación de la Biblia. Y eso se... Hermanita, ¿Sí? disculpe, hermanita, dicen que son más de 4,000, algo así. Dios mío, tantas. Así es, mi hermana. Y si usted la pone a detallar, todas tienen un bendito profeta. Y una visión y un libro aparte. Porque todos también concuerdan en que se hizo un biblio en paralelo a la Biblia. Qué terrible. Bendito sea el Señor. Alabanza sea el que vive. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado porque hay cosas que son muy sutiles. Bendito sea el Señor. Como la iglesia del Sabbat. Bendito sea el Señor. Y el problema de esas iglesias es que la gente se desvía de la verdad y pone la confianza en otra cosa. Y en esas iglesias se ha colado el judaísmo, por ejemplo. ¿El judaísmo va a salvar a alguien? ¿Será que los judíos se van a salvar por practicar el judaísmo? Mira, la regla para los judíos es la misma que para los gentiles. Tienen que recibir a Cristo.
y tienen que vivir a Cristo. Bendito sea el Señor. Pero practicar el judaísmo no va a salvar a nadie, porque no es por obra que se va a salvar nadie. Y ese es el problema de todas las religiones, que hay que hacer algo para ser salvo. Y lo disfrazan de cualquier cosa. Como los adventistas, por ejemplo. Si no cumples el sabbat, no estás cumpliendo la ley, no vas para el baile. Ni siquiera entienden el sabbat. Cuando Jesucristo reveló tantas veces el sabbat, diciendo que Él era mayor, porque Él era el reposo. Y vivirlo a Él es vivir en el reposo continuo, perpetuo, de hecho. Porque el sabbat es un simbolismo de Cristo, que es nuestro reposo. Y entonces cuando la gente no entiende, se desvían, se entretienen con fábula y no prestan cuidado a lo verdadero y por tanto no hay una verdadera conversión. Y la gente sufre. Mi pueblo perece, dice el Señor, porque le falta conocimiento. Pero si tú te dedicas a conocerme y a poner por obra lo que yo te doy, vas a prosperar y todo te va a salir bien, como le dijo el Señor a su siervo Josué. ¿Y sabes qué, mi hermana? Es interesante. Pero Josué, a diferencia de los demás, Josué tuvo una victoria total. Que ni siquiera David, que tuvo un corazón conforme al corazón del Señor, la vivió. Ni Salomón, con toda la sabiduría y la riqueza que tuvo, la vivió. Por eso cada día profundizo más en la historia de Josué. Porque Josué se le dio total victoria, siendo un hombre mortal. Estoy hablando de un hombre mortal, porque Jesucristo no se le compara a nadie. Pero Josué era un mortal, igual que usted y que yo. Bendito sea el Señor. Y Josué tuvo victoria tras victoria. Y Josué murió en buena vejez y todos, el gobierno de Josué, el liderazgo de Josué, esa gente que estuvo con Josué, todos fueron bendecidos. Las generaciones que conocieron a Josué fueron bienaventurados, vivieron la bendición de Dios hasta el último. Dice la palabra de Dios, y le ponemos cuidado a lo que dice Jueces, el libro de los Jueces, que empieza, bendito sea el Señor, que ya ahí habla de la muerte de Josué. Dice que después que murió la generación de Josué, se levantó una generación que no conocía ni seguía a Dios. Y ahí empezaron los problemas. Pero recordemos que Josué fue el que decretó: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué y toda su descendencia sirvieron a Jehová. Eso se cumplió. Santo, aleluya. A diferencia de David, que su genealogía fue desviada totalmente. Pero Josué no. Josué honró a Dios y su generación lo honró también. Así que mi hermana, mi hermano, usted tiene la decisión hoy en sus manos. O se dedica a ser un discípulo de Dios y vive las bondades de Dios en la tierra de los vivientes y bendice a su genealogía. Bendito sea el Señor, cumpliendo la ley divina.
o se conforma igual que los demás. Bendito sea el Señor, a que bueno, el Señor me salve aunque sean los últimos días de mi vida y listo. Pero vive una vida de desastre, una vida de desorden, una vida de sufrimiento, una vida de que no sabe qué hacer, de desolación. Bendito sea el que vive. Es una decisión personal de cada quien, mi hermana, mi hermano. ¿Quiere que verdaderamente se cumpla el propósito de Dios para su vida? Hágase un discípulo. Busque el entendimiento y viva la voluntad de Dios. Deje de distraerse con visiones y no sé qué. Bendito sea el Señor. Ahorita, hoy en día yo puedo tener un sueño, una visión. Ay, Dios mío, gloria a Dios. La entiendo rapidito. No necesito que nadie venga y me interprete. Porque conozco la palabra. Entonces yo puedo relacionar una visión con la palabra. Y ahí está la interpretación. Yo no necesito intérprete. Yo tengo la palabra y tengo el Espíritu de Dios. Entonces yo no tengo que estar desesperado. Ay, hermanita, ve quién aquí tiene el don de interpretación. Que no sé dónde aparece eso en la Biblia, por cierto. Porque aquí todos deberíamos ser intérpretes. Si estamos en el Espíritu. Y si conocemos la Biblia. Debemos tener una clara visión de las cosas y no nos debemos dejar torcer con nada si tenemos un amplio conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que tantos son engañados? Que una visión por aquí, que una visión por allá, que un profeta dijo, que un sueño por aquí, un sueño por allá. Y como el corazón es engañoso más que todas las cosas, el corazón siempre te va a llevar a tu voluntad. No a la voluntad de Dios, olvídate, a tu voluntad. Y por eso es que muchos que están, por ejemplo, en fornicación, en adulterio, empiezan a creer en pajaritos preñados. Ay, no, pero es que yo tuve un sueño que yo no podía abandonar esta relación porque Dios más adelante va a ordenar mi vida. Pero siguen pecando. ¿Usted cree que Dios le va a mostrar una visión para decirle que usted tiene que seguir en fornicación? Por ejemplo, ¿en qué cabeza cabe eso? En de los que están desviados. No es que Dios me dijo que mi esposo es mi esposo, pero yo todavía no me he casado y como él es mi esposo, yo puedo estar con mi esposo. Ay, mi hermanita, el diablo es bueno para engañar a la gente. ¿Sabe por qué yo se lo digo, mi hermana? Y hay cosas que a mí me dan vergüenza contar, de verdad, mi hermana. Pero tengo que contarla por amor a las almas. A mí el Señor me prometió que mi esposo era mi esposo. Es más, cuando me dijo que era mi esposo, no me lo dijo así como que él va a ser tu esposo, sino él es tu esposo. Pero yo tuve un tiempo que lamentablemente caí en fornicación. Y esos fueron los peores días de mi vida. Porque una persona en fornicación está endemoniada. Esa es la realidad. Los demonios vienen y hacen contigo lo que quieren porque estás en pecado, estás con la puerta, le diste una legalidad al mundo de las tinieblas. Que es peor que muchos otros pecados, por cierto. Y ahí no había ninguna bendición. Ahí no había ningún mover del espíritu, mucho menos. Porque una de las cosas que uno pierde cuando cae en fornicación, habiendo recibido a Cristo, es la unción del Espíritu. Porque el Espíritu no puede habitar en una casa sucia, esa es la realidad. Entonces a mí nadie me va a venir a engañar que la fornicación es un matrimonio, por favor. Eso no es así. Tiene que haber un pacto. Bendito sea el Señor. Un compromiso formal ante el Señor. Con testigos.
El día que yo me casé, ese día, bendito sea el Señor, yo recibí liberación espiritual. Y algo hermoso que pasó es que la unción que había perdido se me volvió. Pero mientras estuve en fornicación, no. Y el Señor me había prometido que mi esposo era mi esposo. Y yo abusé de eso. Y esto se lo digo a mi hermana, a mi hermano. Bendito sea el Señor, para que nos demos cuenta que cuando empezamos a dejar, y yo me justificaba a mí misma, decía, ay, pero es que él es mi esposo, porque Dios me lo prometió, yo tuve visiones, y el Señor me habló audiblemente, y a mí me profetizaron. Y así se justifica la carne para seguir cometiendo pecado, ¿no? Mentira del diablo, mi hermana, mi hermano. La palabra es la palabra. Y nadie puede pasarse de listo con Dios. Por eso muchos están en esclavitud y no tienen bendición. Porque han bloqueado sus bendiciones por darle cabida a su carne y por estar en el pecado. Entonces ya dejemos de buscar profecía y visiones y cuestiones para justificar el pecado. No. Renunciemos a la iniquidad. Dice la palabra que Dios nos demanda que renunciemos a toda iniquidad y que aleluya, bendito sea el Señor, nos arrepintamos de corazón y dispongamos nuestro corazón para aceptar su voluntad y nos dejemos transformar por la verdad de Dios. Bendito sea el Señor. El Señor quiere que seamos discípulos, mi hermana, mi hermano. Por eso yo no me voy a poner a entretener a nadie. Yo voy a enseñar la palabra, como el Señor me la enseñó a mí. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. Y bienaventurado aquel que ve y oye. Gloria a Dios, aleluya. Porque estamos en tiempos peligrosos. Cada día hay más apostasía. Cada día la iglesia está más contaminada con fornicación y adulterio, principalmente. Son los principales pecados que están, bendito sea el Señor, destruyendo las congregaciones. Y ya basta, mi hermana, de justificación. El que quiera hacerse discípulo va a hacer lo que dijo Cristo. Va a dejar todo pecado y va a aceptar y vivir su voluntad. Como el Señor le dijo al hombre rico. El hombre rico supuestamente seguía la ley, porque él cumplía los 10 mandamientos. Pero el Señor le reveló enseguida cuál era el pecado de él. Le dijo, bueno, todo ese montón de bienes que tienes, dáselo a los pobres, para que tengas tesoro en los cielos y ven y sígueme. Y él automáticamente se entristeció y se fue. Lo mismo pasa con los fornicarios, los recasados. Una vez que usted le dice que tiene que abandonar ese pecado, se entristecen y se van de vuelta. Más nunca quieren ni hablarle a uno. Es una tristeza tan grande que es como que se le viene el mundo encima. Ya no quieren avanzar, como que ya no hubiera más esperanza. Y por eso hay tanta gente con tantos años en el Evangelio, y los años que tienen el Evangelio, más los de atrás, en fornicación y en adulterio, muchos. ¿Por qué no abandonan el pecado? Por miedo a quedarse sin quién, sin el hombre. El hombre que Dios tiene para ti te va a honrar. Y te va a llevar al altar y va a hacer un compromiso contigo ante el Señor. Pero tú no vas a retener a un hombre, hermana, hermano, tú que me oyes, dándole
lo que Él quiere, el gustito de su carne. Con eso no vas a lograr nada. Lo único que vas a lograr es destruir el templo de Dios. Y el que destruye el templo de Dios, Jehová lo destruirá, dice su palabra. Entonces abandone el pecado, entréguese a Cristo y espere en lo que Dios va a hacer. Si Dios le vuelve a ese hombre y se lo da en matrimonio, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también. Aleluya. Pero créame, mi hermana, mi hermano, que el plan divino que tiene Dios con nosotros es más grande. Es mejor que lo que usted y yo podamos desear y anhelar. Así que deje de negarle a Dios todo por poco. Cuando Dios tiene tanto para darnos, mi hermana, mi hermano, no sé más que nunca, que no tengo a mi esposo físicamente aquí, pero tengo a mi primer marido conmigo, no solamente en un espacio físico, sino dentro de mí. Y eso es todo lo que necesito. Yo no tengo por qué ponerme a llorar porque yo no tengo a mi esposo al lado mío, no. Gloria a Dios si está o no está. Pero ya yo soy feliz. Ya yo estoy llena. Y no me falta más nada. Y si lucho por el alma de mi esposo es porque mi Dios ama esa alma también. Y quiere usarme a mí para que esa alma también se convierta y se vuelva a Él. Gloria a Dios por la voluntad de Dios de que quiera que mi esposo vuelva conmigo y que él también sea redimido. Y que juntos gocemos de sus bondades. Gloria a Dios. Pero yo no necesito eso para ya sentirme bien, para ya sentirme amada, para ya sentirme gozosa, para ya sentirme tranquila. Bendito sea el Señor. Esto se lo digo mi hermana, mi hermano, porque lamentablemente hay mucha gente en esta condición a causa de la fornicación y el adulterio. Y entonces a veces se quejan de los cónyuges, pero los que están hasta más perdidos que el cónyuge son los que se dicen ser cristianos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santo Dios. Sí, es verdad, mi hermanita, discúlpeme, amén. No me había dado ni cuenta de la hora. Gloria a Dios, aleluya. Pero bueno, mis hermanas, este es el mensaje que Dios ha traído a nuestros corazones hoy, amén. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, la paz de nuestro amado Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Y oremos, amén, antes de dar aleluya, este tiempo para que el Señor, bendito sea el Señor, nos dé ese entendimiento y que verdaderamente podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Amén.
Padre maravilloso, mi alma te alaba, mi alma te bendice y te exalta. Te doy gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia, Padre, por esta palabra, Señor, que hoy has traído a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, Padre bueno y maravilloso, Padre, porque tú, Señor, te revelas cada día en nuestras vidas, Señor, Padre amado, porque tú quieres, Señor, que seamos tus discípulos, que te sirvamos, Padre amado, a ti, que vivamos para tu gloria, Señor. Y en esta hora, Padre bueno y maravilloso, Padre, oh Dios mío precioso, Padre, decretamos, Señor, Padre amado, que cada uno de nosotros somos tus discípulos, Padre, que disponemos nuestros corazones, Padre amado, y que estamos dispuestos a dejarlo todo atrás, Señor, para vivir una vida conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad, Padre amado, y que así como nosotros, Padre amado, hemos sido convencidos y estamos hoy buscando tu voluntad, Señor, asimismo declaramos, Señor, como declaró Josué, Señor, que yo y mi casa serviremos a Jehová nuestro Dios. Te serviremos a ti, Padre, y nuestras generaciones, Señor, te servirán, Padre amado. Lo declaramos, lo decretamos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga, Dios les guarde, mis hermanas, mis hermanos. Nos vemos mañana, si Dios así nos lo permite, a las 6 de la tarde, hora Guatemala. Amén. Bendito sea el Señor.